Hola, soy Mamen, una de las profesoras de Máster D. Bienvenidos a una nueva clase. Hoy la vamos a dedicar a hablar de las circunstancias agravantes del derecho penal. Con esta clase lo que pretendemos es cerrar el ciclo de clases que estaban destinadas a hablar de las circunstancias que modifican la responsabilidad penal. En este propio canal tenéis colgadas las clases relativas a eximentes y a atenuantes. Antes de comenzar con la clase, os recuerdo que podéis ir dejando vuestros comentarios o vuestras dudas en este canal. Nosotros intentaremos contestarlas lo antes posible. Además, ya sabéis que tenéis la posibilidad de mandarnos todas aquellas dudas que tengáis a través del campus virtual. Sin más, vamos a empezar a hablar de las circunstancias agravantes, que es el tema que hoy nos ocupa. Si recordáis, hace más o menos un par de semanas estuvimos hablando de las circunstancias atenuantes. En esa clase introdujimos un concepto que era el de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Y ahí hablábamos de que existían tres tipos: atenuantes, agravantes y la circunstancia mixta, que depende de las circunstancias o del supuesto, atenúan o agravan la responsabilidad penal. En el caso de las atenuantes, decíamos que eran unas circunstancias que modificaban la responsabilidad penal en un sentido positivo, puesto que la pena por el hecho delictivo que se había realizado era menor, de menor cuantía. Pues en este caso, con las agravantes pasa totalmente lo contrario. El hecho que se comete, la pena a imponer, en cuenta de ser inferior, será superior a la que ya está establecida para ese delito. Aquí en la pizarra os hemos indicado los diferentes tipos de agravantes que existen y vamos a ir explicándolas poco a poco cada una de ellas. Como os estamos indicando, las agravantes se regulan en el artículo 22 del Código Penal. La primera de ellas sería la alevosía, regulada en el punto primero del artículo 22. La alevosía lo que nos explica es que una persona, el culpable de un hecho delictivo, comete ese hecho delictivo empleando medios, modos o formas que tiendan directa y especialmente a asegurar la ejecución de ese hecho delictivo, de ese resultado pretendido, haciendo que sea sin riesgo para la persona que lo comete, porque posibilita que no haya defensa por parte del ofendido, de la víctima. Es decir, los dos elementos que podríamos encontrar dentro de la alevosía sería ese empleo en la ejecución de medios o modos o formas, y esos medios, modos o formas lo que hacen es asegurar la ejecución, es decir, el resultado de ese delito, sin que haya riesgo para la persona que lo está cometiendo, puesto que no hay posibilidad de defensa por parte de la víctima. El Tribunal Supremo nos dice que estas circunstancias se dan sobre todo, pues por ejemplo, cuando el delito se comete por la espalda de una persona o cuando la víctima está herida aprovechando esa circunstancia, ¿no? Por ejemplo, eso serían circunstancias que darían lugar a hablar de alevosía. Hay que tener dos cosas claras también de la alevosía. La alevosía es un agravante que solo va a concurrir en aquellos delitos que consideramos contra las personas, aquellos en los que están directamente afectadas las personas. También es importante aclarar de la alevosía, de esta circunstancia, que es una circunstancia que cualifica el delito de homicidio. Es decir, el hecho de matar a una persona cuando se realiza con alevosía, por ejemplo, cuando se realiza por detrás, ¿no? Por la espalda de una persona, se mata a una persona por detrás, por la espalda, que posibilita, como hemos dicho, que la persona, la víctima, no pueda defenderse. En este caso, el homicidio se convertiría en asesinato. Por lo tanto, ya no hablaríamos de esta agravante. No habría posibilidad de decir que ese asesinato se ha cometido por agravante, sino que es una parte del tipo. La alevosía está incardinada en el propio tipo penal del asesinato. Pasamos a la siguiente circunstancia agravante, en donde hablamos de disfraz, abuso de superioridad y aprovechamiento de circunstancias, de lugar, tiempo y auxilio de terceros. Como veis en esta agravante, que está regulada en el apartado 2 del artículo 22, hay tres puntos diferenciados. Vamos a comenzar con el primero, que es el de disfraz. ¿Qué supone el disfraz? Supone que una persona que va a cometer un hecho delictivo trata de desfigurar sus rasgos característicos. ¿Cómo lo puede hacer? Pues bien, tiznándose la cara con carbón, tapándosela con un pañuelo, es decir, todo lo que pueda de alguna manera evitar que sea reconocido. Por lo tanto, con el disfraz lo que se
posibilita es tratar de, pues de no ser reconocido. Eso lo que genera pues es pues que el delito se cometa de una manera más fácil, es decir, la ejecución sea más fácil de realizar, y aparte esa persona, al no ser reconocido, tiene más fácil el poder escapar, ¿no?, de la justicia y el que pueda recaer alguna condena sobre él. La siguiente circunstancia que aparece regulada en este punto sería el abuso de superioridad, que supone que una persona abusa de esa superioridad que tenga sobre otra. Cuando hablamos de abuso de superioridad, en este caso estamos hablando de una superioridad física. Física en cuanto puede ser edad, sexo y también, bueno, sí, estado de robustez de una persona, ¿no? El hecho de estar más sano que otra. Por ejemplo, en el caso de la edad, ¿no?, una persona más joven, un hombre joven, puede o tiene superioridad respecto a un anciano o respecto a un niño. Respecto a sexo, pues el hombre se supone que puede tener una superioridad respecto a la mujer, y en el caso de la robustez que estábamos hablando, de una persona sana sobre un enfermo, tendría ese abuso de superioridad. Por lo tanto, es importante destacar que exista esa superioridad entre la persona que comete el delito y su víctima, y que además se prevalga, ¿no?, esa persona de esa superioridad, la busque, se aproveche de ella, ¿no?, para realizar el hecho delictivo. Y por último, de las últimas circunstancias de este párrafo, sería el aprovechamiento de circunstancias relativas al lugar, tiempo y auxilio de terceros. Es decir, que una persona va a cometer un delito y se aproveche de estas circunstancias, bueno, pues para posibilitar una mejor ejecución del mismo, para evitar ser perseguido por la justicia y sobre todo también para posibilitar que no haya defensa, ¿no?, impedirle esa defensa por parte de la víctima. Cuando hablamos de aprovechamiento de una circunstancia del lugar, pues bueno, sería, por ejemplo, realizar el hecho en un lugar solitario, oscuro, por ejemplo. Cuando hablamos de tiempo, pues realizar el hecho delictivo por la noche, ¿no?, aprovechando esa circunstancia de la nocturnidad. Y el auxilio de terceros supondría, bueno, pues aprovecharse que otras personas le ayudan, bueno, pues para poder cometer ese hecho delictivo mucho más fácil, ¿no?, más fácil su ejecución, y también, pues lo que hemos dicho, ¿no?, que la parte víctima, la persona ofendida, no pueda defenderse. Una vez que hemos explicado esta agravante, pasamos a la siguiente agravante, que sería la de precio, recompensa o promesa. ¿Qué supone? Lo que supone es que una persona comete un hecho delictivo porque le pagan o le ofrecen una recompensa o promesa si comete ese hecho delictivo. En este caso, pues, diríamos que a quién le afecta esta agravante, solo le afectará a la persona que comete el delito por ese motivo. La persona que realiza la promesa, que paga, podría ser considerada simplemente a modo de partícipe. En el caso, eso hay que puntualizarlo, en el caso de que el único motivo por el que el sujeto activo cometa ese hecho delictivo, es decir, cometa el delito por precio, por la recompensa o por la promesa que se le va a hacer, en este caso sí que podríamos decir que la persona que le está dando ese precio, ¿no?, estaríamos hablando de que sería un inductor. También es importante recalcar de esta agravante lo mismo que hemos hecho con la alevosía. Es otra de las circunstancias que hacen que el homicidio se convierta en asesinato. Es decir, si tú matas a una persona porque te han pagado o te han prometido algo, ¿no?, siempre de carácter económico tiene que ser. En este caso también diríamos que el homicidio se convierte en asesinato, por lo tanto no existiría la agravante como tal, sino que ya sería inherente e incluida en el propio delito de asesinato. Continuamos con el resto de las agravantes. Hablamos de motivos racistas, que está regulado en el apartado 4 del artículo 22. Que supone esta agravante cometer el hecho delictivo por motivos racistas, antisemitas o cualquier otra discriminación que tenga que ver con la religión, creencias o ideología de la víctima. Asimismo, por su etnia, por su raza, por su nación o orientación sexual, o incluso por tener una enfermedad o cualquier discapacidad. En este caso, las personas que cometen un hecho delictivo contra este tipo de personas por este motivo, pues se subsumiría en este tipo de agravante, ¿no? Es un agravante que sobre todo ha surgido por la reprobación, ¿no?, social que tienen todos los actos cometidos por este tipo de discriminaciones. La siguiente agravante sería la de ensañamiento, que también está regulada en el artículo 22 en su apartado 5,
¿Qué supone el ensañamiento? Bueno, pues él supone cometer un hecho delictivo aumentando el sufrimiento de la víctima, causándole padecimientos innecesarios para, bueno, pues para la realización de ese hecho delictivo, es decir, le causa más dolor que el necesario, ¿no?, para cometer ese hecho. Como hemos dicho, los dos elementos sería lo que acabo de decir, ¿no?, aumentar el sufrimiento con padecimientos innecesarios a la víctima y que sea deliberado. Esta agravante, lo mismo que hemos dicho con la alevosía o con el precio, recompensa o promesa, también cualifica el delito de homicidio. Es decir, lo cualifica porque lo convierte en asesinato. Es decir, esta agravante, cometer o, por ejemplo, matar a una persona con ensañamiento, es decir, causándole más sufrimientos de los necesarios para matarle, daría lugar a que se considerara asesinato, por lo tanto, esta agravante dejaría de ser como tal y estaría inherente al propio tipo de asesinato. La siguiente de las circunstancias agravantes sería el abuso de confianza, regulado en el apartado 6 del artículo 22. Para que podamos hablar de esta agravante es necesario que exista una relación de confianza entre la persona que comete el delito y la víctima. Puede ser una relación de cualquier tipo, laboral, contractual, pero siempre que haya esa relación entre los dos, ¿no? Y es importante que el sujeto activo se prevalga, ¿no?, de ese abuso, ¿no?, se prevalga de esa situación de confianza, ¿no?, para aprovecharse de ella y cometer el hecho delictivo. La penúltima de las circunstancias agravantes sería el aprovechamiento del carácter público, que está en el apartado 7, regulado en el apartado 7 del Código Penal, y lo que se indica en esta agravante es que una persona que tiene la condición de funcionario público o que tiene funciones públicas accidentalmente y las puede realizar, se prevale de esa situación para cometer un hecho delictivo. Lo que hay que tener muy claro en esta agravante es que los delitos que tienen como sujeto activo un funcionario público no se podría tener en cuenta esta agravante, no tendría sentido, ¿no? Aquellos delitos, como por ejemplo puede ser la prevaricación o el cohecho, que tienen ya como figura, como sujeto activo a un funcionario público, no tendría sentido agravar el delito que cometan con esta circunstancia. Y por último, la última de las circunstancias agravantes sería la de reincidencia, que está regulada en el apartado 8 del Código Penal. Esto lo que supone es que una persona delinque cuando ya ha sido condenado por otro delito que sea de la misma naturaleza y que esté encuadrado en el mismo título que el primer delito que cometió. Es decir, vuelve a realizar un mismo delito, no el mismo delito, o sí el mismo delito, pero por lo menos al menos tiene que tener la misma naturaleza y estar encardinado en el mismo título para que consideremos la reincidencia como agravante. Tiene que haber, pues, como digo, esa homogeneidad, ¿no?, en la naturaleza del hecho a cometer. Es decir, cuando hablamos de homogeneidad estamos diciendo que por lo menos el bien jurídico que se protege sea el mismo. Bueno, con esto hubiéramos dado por terminado lo que son las agravantes, las circunstancias agravantes. Vamos a hacer un pequeñito repaso para que así os queden los puntos más fundamentales aclarados. Como os he dicho, aparecen regulados en el artículo 22 del Código Penal y podemos distinguir 8 agravantes, que son la alevosía, el disfraz, abuso de superioridad y aprovechamiento de circunstancias de lugar, tiempo y auxilio de terceros, la circunstancia de precio, recompensa o promesa, la de cometer un hecho delictivo por motivos racistas, la de ensañamiento, abuso de confianza, aprovechamiento de carácter público y reincidencia. Importante recordar que cuando hablamos de alevosía, precio, recompensa o promesa, o cuando hablamos de ensañamiento, son circunstancias que dejan de ser agravantes en el caso de que estemos hablando de homicidio, puesto que cualifican esa acción de matar y se convierten en asesinato. Desaparecería esa circunstancia como agravante, porque ya forman parte del tipo. También, antes de acabar, me gustaría hablar, porque la hemos tanto nombrado en la clase de atenuantes como en la clase de agravantes, la circunstancia mixta. Sí, esa circunstancia que está regulada en el artículo 23 del Código Penal y que, dependiendo de la situación, puede agravar o atenuar. Esta circunstancia mixta se conoce como de parentesco y, por supuesto, agrava o disminuye la pena en función del delito
y de la situación en la que estemos hablando. Y afecta a aquellas personas, bueno, por razón de su parentesco. Es decir, por ejemplo, una persona mata a su padre o a su hijo o a su mujer. En este caso, en todos los casos que el Código Penal establece como esa relación de parentesco, podríamos ver, de acuerdo con el delito que se comete y la situación en la que se comete, si podría hablarse de una circunstancia agravante o atenuante, que la diferencia, como sabréis, bueno, pues, se vería en la pena que se impone, si es mayor o menor a la establecida. Bueno, yo creo que más o menos ha podido quedar claro lo que son las circunstancias agravantes. Os recuerdo que en el campus virtual tenéis en los temas dedicados a derecho penal vuestro enlace al Código Penal para que así podáis, bueno, pues comprobar todos los artículos que os he ido nombrando. En este caso solo hemos nombrado el artículo 22 y 23, pero bueno, así podéis ver cómo se explica estos artículos y estas circunstancias en el propio Código Penal. Como os he dicho ya anteriormente, allí podéis dejarnos todas las dudas, igual que si las dejáis en el canal. Nosotros los contestaremos lo antes posible. Ha sido un placer estar con vosotros y compartir este rato y os espero en la próxima clase.